Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Hoy ha comenzado una nueva andadura política en España que promete ser muy interesante. Ya veremos si para bien o para mal, pero promete ser muy interesante. Hoy se han constituido las Cortes Generales, el Senado y el Congreso, el Senado con mayoría absoluta del Partido Popular, y el Congreso ha quedado configurado con el puzzle más variado que se conoce a lo largo de los casi 40 años de trayectoria democrática en España. Ya han ocupado sus escaños los 123 diputados del Partido Popular, los 90 del PSOE, los 69 de Podemos y los 40 de Ciudadanos y otros 28 de otras formaciones políticas. El nuevo presidente del Congreso le comunicará este jueves al rey la formación de las Cortes y los nombres de los líderes políticos, y en los próximos días Felipe VI iniciará una ronda de conversaciones con los mismos para para tratar de fijar un candidato a la presidencia del gobierno. En este momento aún no hay nada decidido, como saben todos ustedes. Están todas las cartas sobre la mesa y está la partida totalmente abierta. Si hay acuerdos que propicien una investidura, pues tendremos presidente en los próximos días o semanas. De lo contrario, estaremos abocados a unas nuevas elecciones generales no lo sé, en mayo, en junio, en primavera, en verano, en las próximas semanas o meses también. Estamos ante un escenario político que es inédito en España y al que, por si le faltaba algo de trama argumental, hay que sumar el desafío soberanista de los independentistas catalanes, de manera que a estas alturas nadie sabe cuál puede ser el desenlace de todo esto. Nuestro invitado de hoy tampoco lo sabe, pero su opinión siempre es interesante para compartir, ¿no? Se trata de Plácido Guardiola, que es profesor de Sociología de la Universidad de Murcia. Plácido, buenas noches. Muy buenas noches. Tú que ya eres un hombre de edad como yo, seguro que recuerdas aquella famosa frase que dijo, no sé exactamente cuándo, debió ser a principios de los 80 cuando el PSOE ganó las elecciones, 82 o por ahí, que dijo Alfonso Guerra, dice, vamos a dejar a España que no la va a conocer ni la madre que la parió. Ni la madre que la parió. ¿Tú crees que ahora España está que no la va a conocer ni la madre que la parió? Yo creo que estamos en un momento de cambio tan interesante como aquel. Y efectivamente lo que dijo Guerra se cumplió, no en el sentido exacto que él quería, pero en la España que sucedió a 1982, sí, es la España de la modernidad, ¿no? Y se parecía ya muy poco a la que habíamos dejado prácticamente una década. Yo creo que estamos en una situación de esa, y en un marco muy abierto, muy abierto. A mí la situación, si no fuera por lo serio que es el tema, porque en definitiva no jugamos mucho, no jugamos la confianza de los mercados, las inversiones y en definitiva lo que nos preocupa a los ciudadanos, el trabajo y que las cosas funcionen. Si no fuera por esa seriedad que tiene el tema, a mí esto me recuerda a una comedia americana de humor como La última locura de Mel Brooks, donde nunca puedes saber cuál va a ser el final de la película. Eso es lo que está pasando. Tú piensas una cosa, de economistas y sociólogos solemos acertar a toro pasado, es decir, cuando ya las circunstancias, ay, ¿por qué no ha predecido esto? Porque los seres humanos somos imprevisibles y nuestra clase política no sabe jugar al juego al que tiene que jugar. Yo creo que esa es por definir un poco el marco general en el que nos encontramos. Eso es lo que pasa, que la clase política no sabe jugar a lo que tiene que jugar, porque la composición del Parlamento sí que es nueva, totalmente nueva, pero la democracia, como forma de gobierno en la que se toman las decisiones de forma consensuada, no es nuevo, es muy vieja. Tú has nombrado antes casi esos 40 años que llevamos de democracia, aquí hemos jugado o a mayorías absolutas o a unas mayorías suficientes con el apoyo de una minoría, por lo general catalana, o de algún partido minoritario de alguna región, donde de alguna manera pues hemos hecho y hemos deshecho, donde además el presidente de las Cortes era del partido que más votos había obtenido. Por primera vez tenemos un presidente en Cortes, primero que no es del partido más votado. Él no es especialista en temas jurídicos, no es un jurista. Y segundo, que no es del partido más votado, es decir, la situación es totalmente nueva. Y nuestra clase política no está acostumbrada a jugar a ese juego. Seguramente tampoco nosotros, los ciudadanos, estamos acostumbrados a tener un marco tan abierto. Y sobre todo, yo creo que el problema que tenemos es que esa situación se haya dado por primera vez en esta situación, o en esta coyuntura económica. Efectivamente, como decíamos, tú desde luego no sabes lo que va a pasar. Lo más que te podemos preguntar, y de hecho te preguntamos, es tu opinión. ¿Tú crees que hay pactos posibles? ¿Tú crees que hay un gran pacto a la alemana, como hablan algunos, de PP y PSOE, o otro pacto a la portuguesa, como defienden? Mira, si me dijeras, haz una porra, yo la porra en primer lugar la haría porque esto va a tener malas soluciones, vamos a otras elecciones nuevas,
que tampoco creo que despejaran el... Nos podríamos encontrar que repetimos elecciones en una situación más o menos similar a la que tenemos. Pero no descartaría, fíjate, yo no descartaría del todo un pacto, no sé si a la alemana, a lo mejor para salvar el compromiso por 2 años o la situación, donde Rajoy no jugara. Ese escenario también no lo descarto del todo. Un pacto PP-PSOE, por Sí, ejemplo, sí. en el que Rajoy no fuera el candidato a la Sí, presidencia. no, sería una especie de gobierno de concentración, donde seguramente participarían las fuerzas constitucionalistas de las que está proponiendo Rajoy, y donde seguramente Rajoy fuera el precio a pagar por el PP para que ese pacto fuera posible. Porque Pedro Sánchez ha gastado demasiado ya el no a pactar con el PP. Entonces se presentaría como una especie de, bueno, sentido de Estado, vamos a salvar la situación por no repetir unas elecciones y darse un plazo todos de tregua de 2, 3 años, de confianza en los mercados, de confianza exterior, de estabilidad, y después Dios dirá, y montado ese gobierno sobre puntos concretos. Ese escenario no lo descarto. Aún corriendo el riesgo que dicen algunos de que si eso sucediera, que el PSOE diera su apoyo para una situación así, supondría su suicidio político. Es que el suicidio político, el PSOE yo creo que ahora mismo tiene todas las papeletas para ser fagocitado por Podemos. Y lo tiene muy difícil. Yo creo que Rajoy lo tiene difícil, pero yo creo que todavía lo tiene más difícil Pedro Sánchez. Si pacta con Podemos, se ha acabado ya el presentarse el PSOE como un partido de centro o una socialdemocracia europea. Se define claramente como un partido de izquierdas. Y un partido de izquierdas gobernando con una izquierda mucho más radical y mucho más contundente, como puede ser el caso Podemos, ¿no? Aparte que yo creo que Pablo Iglesias hoy ha sobreactuado y ha dejado claro que ese pacto no lo va a consentir. Luego, lo tendría muy difícil formar gobierno. Si pacta con el PP, también se pilla los dedos con esa otra parte del electorado. Es que para ser un partido mayoritario aquí, tú tienes que coger votos del centro derecha y del centro izquierda. Y lo haga como lo haga Pedro Sánchez, lo tiene muy difícil. Más difícil, yo creo que él es consciente de lo difícil que lo tiene. En cualquier caso, nos seguimos moviendo porque no hay otros elementos ahora en el terreno de las opiniones y de las conjeturas personales. Hay quien sostiene que Podemos no tiene interés ninguno en formar gobierno ahora mismo ni con el PSOE ni con nadie. Yo sostengo también eso, porque sería seguramente, porque en unas elecciones anticipadas a poco tiempo, seguramente es el que más perspectivas tiene de crecimiento, por lo menos la ha pillado en la cresta de la subida, ¿no? Y que su objetivo, que nadie lo olvide, el objetivo de Podemos es dar el sorpaso. Y es ocupar el espacio del PSOE. Y PSOE. es ocupar el espacio, que de hecho casi lo han logrado. No lo han logrado en número de escaños, pero en número de votos se han quedado, me parece, a muy pocos puntos, no sé si eran 2 o 3 puntos a nivel nacional. El problema es ese, que tanto el PSOE como el PP son partidos muy implantados sobre todo en la España rural, donde a lo mejor un escaño se juega con menos votos. Y sin embargo Podemos o las fuerzas emergentes son partidos muy implantados en las grandes ciudades. Luego aquí está el factor Ciudadanos, que aquí en la región de Murcia obtuvo estas últimas elecciones unos resultados bastante aceptables. No tuvo los mismos resultados, al menos no eran los esperados a nivel nacional. Hay quien dice que se ha desvanecido el efecto Rivera, pero sin embargo da la impresión hoy, escuchando, leyendo, viendo, que Albert Rivera ha ganado estas últimas horas muchos enteros al propiciar el acuerdo PP-PSOE para que se conformara la mesa del Congreso. ¿Cómo asistes tú a todo esto? Vamos a ver, yo estoy convencido de que está ganando enteros, como has afirmado, pero convencido. Seguramente porque está demostrando ser la fuerza más equidistante y además todas sus declaraciones y todas sus acciones son muy medidas, muy ponderadas, y en ese sentido él como figura política ha ganado muchísimo, muchísimo. Todo lo que perdió en el primer debate, que se le vio que no es habitual en él, muy nervioso, muy tal, yo creo que lo ha ganado desde las elecciones para acá. El problema que tiene Ciudadanos es otro, que es lo que explicaría eso que tú dices, de cómo en Murcia, que tiene una base firme y tal, esos resultados no se han visto a nivel nacional. No solamente fue el debate, es que Ciudadanos en el País Vasco no pinta nada. Es que Ciudadanos tú te vas a la España profunda, a los pueblos, y no está implantado. Ese es el problema que tiene Ciudadanos. Y para ser una opción de gobierno, tú tienes que estar implantado en todo el territorio nacional, con fuerza, o con una cierta fuerza. Y bueno, tú quitas las grandes capitales, los grandes núcleos donde está la población activa, quizás la población más preparada, la gente más...
Y Ciudadanos, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, no existe prácticamente. Si existe, existe con muy poquita fuerza. Y luego hay comunidades que ni están ni se le espera. Y eso lo ha limitado mucho. Probablemente esto que estamos hablando ahora, esta ganancia que se está dando en su imagen, de hombre ponderado, de hombre de Estado, de hombre que está en una posición equidistante, probablemente lo convierta en el partido, si sigue haciéndolo bien, claro, en el partido de centro que pueda optar a ser una opción de poder, seguramente. Estábamos hablando de pactos, pero yo entiendo al menos que para que tú y yo lleguemos a un pacto, los dos tenemos que ceder un poco nuestras posiciones. Y sin embargo, lo que se ha puesto de moda durante las últimas semanas o meses es una expresión, esa de las líneas rojas, que todo el mundo las marca. Pero es comedia. Pero para los pactos hay que atenuar las líneas rojas. Es comedia. Es comedia. Yo creo que la única línea roja, probablemente que esté claramente definida, es qué hacemos con Cataluña. Fuera de eso no hay ninguna. ¿Por qué pienso que no hay ninguna? Porque primero asistimos en un momento en donde el Estado cada vez tiene menos competencias. Menos competencias porque la globalización se las ha quitado, es decir, los mercados mandan y el margen de maniobra que tiene un Estado es muy pequeño. Y segundo, porque también los Estados han cedido soberanía a organismos supranacionales, en nuestro caso está claro, es la Unión Europea. Entonces, oye, ¿quién marca es la Unión Europea? Y afortunadamente que marque, ¿no? Porque si no te podrías encontrar que todas estas veleidades, todos estos postureos que jugamos en las elecciones, de yo voy a dar un salario mínimo a todo el mundo, tal, un salario, podrían hacer la realidad a cargo de endeudamiento. La verdad es que cuando tú te sientas a gobernar, te das cuenta que el margen de maniobra es muy pequeño. Sin embargo, claro, ellos tienen que marcar las diferencias. Y esas diferencias, esas líneas rojas que tú antes hablabas, es postureo. El ciudadano se tiene que convencer que es postureo, que no hay grandes diferencias en lo que va a hacer. Y la prueba la tenemos en el partido equivalente a Podemos en Grecia. ¿Qué ha hecho? El arte de lo posible. Ni más ni menos. Porque ellos no tienen la caja. Y subir los impuestos en un momento de crisis, en un momento donde cada vez la economía se mueve menos, es muy difícil. ¿De dónde sacas recursos para dar todo eso que se promete en campaña y todas esas cosas que se habla de un plan de urgencia social? Como en Cataluña. Es absurdo. O sea, si llegaran al poder no lo harían, estoy convencido, porque no puede, no porque no quiera. Y luego hay otra cosa, la palabra pacto muy a menudo tiene una connotación peyorativa. Aquí asociamos muy frecuentemente lo de pacto a pasteleo. Eso estaba pensando yo. El español. Y hay mucho votante fiel de un partido determinado que si su partido pacta con el de enfrente, pues no le voto más porque me ha traicionado. A mí me ha parecido sensata, y no porque esté de acuerdo con Rajoy, la postura de decir los tres grandes partidos más votados, que más o menos pueden presentar con diferencias muy leves de matiz, hacer un gran pacto, blincar estos 2-3 años, si no quieren los 4, 2-3 años, y después Dios dirá, o volvemos a nuestra... Porque es que al final es eso, es que las diferencias en las líneas rojas es postureo de cara al electorado, no es real. Da igual quién entra al gobierno. Estoy convencido que incluso Pablo Iglesias, si entrara al gobierno, haría lo que ha hecho en Chipre, Grecia. Porque el margen de maniobra que le dejan es muy pequeño. O lo haces o te hunden, y te hunden porque te cierran el grifo. Y esa es la situación real. Es decir, el ciudadano puede tener simpatía por este o por aquel partido. Incluso puede creerse que todavía hoy las ideologías están vigentes. Pero está equivocado. Los estados hoy manejan muy pocas posibilidades de... Porque lo que pueden es acentuar más una política que otra. Pero pasa porque tengan recursos. Y los recursos solo entran por vía fiscal. A lo mejor, hombre, pueden mejorar algo la gestión, siendo más eficaz pues yo qué sé, en la agencia tributaria, en que no se vayan por ahí o se vayan impuestos, pero poco más. Puede ser mejor o peor, pero al final tienes esos recursos y ahora distribúyelos. Y distribuirlos pues cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una situación donde el trabajo, que fundamentalmente es la fuente de la que se nutre a través de los impuestos y IRPF, la Hacienda ha disminuido muchísimo y el dinero corre muy poco. Las arcas del Estado están a las últimas. Se nos ha acabado la teta de oro del ladrillo, donde ahí tenían la vaca. Esa era la ubre, la vaca. Porque tú no habías puesto un ladrillo para construirte tu piso y tu casa y pagabas ya por encima del 5% del valor de la vivienda real. Claro, cuando eso se ha acabado, ¿de dónde va a sacar el Estado? Entonces, claro, aquí podemos prometer el oro y el moro, pero los recursos para eso que has prometido no están claros hoy.
Has mencionado antes el tema de Cataluña, el desbloqueo, la operación que se ha hecho para desbloquear la elección del nuevo presidente de Cataluña ha sido un auténtico número de circo. El nuevo presidente está decidido a seguir con el proceso independentista y el asunto toma una deriva cuyo final todo el mundo desconoce, pero pintar no pinta muy bien. Fíjate, es que en ese asunto también están jugando todos al postureo, aunque todos coinciden en que, bueno, que hay que atenerse a la ley. Pues si nos atuviéramos a la ley, la Guardia Civil hubiera detenido al actual presidente de la Cataluña al salir del Parlamento catalán, nada más jurar. No ha jurado el cargo. O sea, es que yo soy funcionario de a pie, soy un profesor y he jurado la Constitución. Podía alegar, podía hacerlo ante la Biblia, podía hacerlo en conciencia o podía incluso ponerle la muletilla por imperativo legal, pero yo tuve que jurarla ante el rector cuando tomé posesión de mi cargo. Y si no te hubieras atenido a la literalidad del juramento, no hubiera sido válido tú, no hubieras podido tomar cargo de tu puesto. Parece una tontería, parece una formalidad, incluso hay un precedente, cuidado. Si es que el problema es que como hemos estado jugando aquí de espalda y hemos consentido, ahora ponerse firme cuesta mucho y además tiene un coste. Es decir, si lo hace el PP, bueno, ya que se despida de tener representación en Cataluña, pero si lo hace el PSOE, 3/4 de lo mismo. Entonces juegan mucho al postureo. Es decir, yo creo que no basta con pedir el informe jurídico. No, señor, es que no es válido. Y como no es válido, se dice, oiga, o vuelve usted a jurar, o esto no es válido. Y si luego hay que reformar los métodos de juramento, que se reformen. Que se reformen. Pero de momento hay que pero atenerse a lo que usted se tenemos. atenga a la ley. Efectivamente. Es decir, pero bueno, pues es una más. Y la sensación que tiene el ciudadano al final es que, bueno, pues todo vale. Es decir, si hemos llegado a esta situación, unos la habrán crispado más que otros, pero no vamos a entrar en esa. Es porque todos lo han ido consintiendo a lo largo de los años. Es decir, nos hemos saltado la ley. Han habido sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que un padre debe elegir la lengua en la que quiere que a sus hijos se eduquen. Y con esa sentencia ganada no lo han respetado. Es decir, allí no ha ido alguien y ha dicho, oiga, que mire usted lo que hizo la sentencia y este padre está sin matricular. No, el chaval debe tener ya estudios universitarios, del padre famoso que le ganó en el Tribunal Superior de Justicia a la Generalitat y en el Constitucional el tema de la libertad de elección de lengua. Entonces, claro, ponerse serio ahora cuesta mucho. Cuando hemos estado ahí, pues mirando para otro lado. Entonces, Plácido, no sabemos si el Congreso que hemos elegido, el Congreso que se ha constituido hoy, es un Congreso para unas semanas o se consolidará. Es difícil de hacer una pronóstica. Si me dijeras qué te gustaría, pues a mí me gustaría que de verdad llegaran a un acuerdo, se dejaran de postureo. En la primera vuelta, desde luego, que nadie lo espere. Es decir, lo va a intentar Rajoy, no lo va a conseguir, lo va a intentar, o va a hacer que lo intentan, digámoslo así. Pedro Sánchez tampoco lo va a conseguir. Y en una tercera oportunidad, ya in extremis, es donde yo ya creo que ya salvado el postureo, decir yo no pacto con este, mi línea roja era la otra, pues sí es posible un acuerdo de ese tipo que yo te he dicho, donde de alguna manera todos tengan algo que ofrecer a su electorado. Pues no he pactado con el Rajoy, que ha sido el hombre de los recortes, de la España no progresista y tal, como dicen ahora en el postureo, y además es otro hombre del PP, y además lo hemos hecho con estas líneas de acuerdo básico tal, en un gobierno que tampoco es de pacto, sino de concentración por salvar y por responsabilidad ante el Estado. Yo creo que esa posibilidad última, yo todavía la espero de nuestra clase política. O sea, vale, a mí, que soy consciente de que están jugando al figureo, me vale el figureo, porque todos tienen que justificarse ante su electorado. Pero bueno, estamos jugando con pólvora. Y España no se puede permitir, vamos, no pasa nada tampoco, que nadie se asuste, que no se asusten nuestros oyentes. Podemos estar hasta Semana Santa sin gobierno y las cosas van a funcionar exactamente igual. Pero sí es verdad que de cara al exterior es una mala imagen. Y esa mala imagen en esta situación económica, en otra no pasaría nada. Pues no es buena para aquello que sí nos preocupa a los ciudadanos. Y es que si es verdad que se ha consolidado algo, y digo si es verdad, pues que se siga consolidando. Plácido, para terminar, vamos a pasar de lo grande a lo pequeño. Permíteme que te pregunte por tu jumilla del corazón, desde mayo para acá, ¿cómo van las riendas de la política? Pues mira... ¿Te causa buenas impresiones? ¿No? Sí, no. Como vecino, en mi barrio yo sí he notado el cambio. No sé si será porque, bueno, me tienen mucho respeto por aquello que saben que no perdono y critico. Y entonces yo sí he notado algunas cosas. En mi barrio, en cuanto a limpieza, en cuanto a preocupación por las calles, y eso lo tengo que decir, o sea, no negarlo no sería obvio. En general yo creo que
en definitiva, tienen el mismo problema que tenía el anterior equipo, con menos soberbia, con mucha más humildad, por supuesto, con una mayor cercanía, yo diría, a los ciudadanos que el otro equipo, pues el otro equipo yo no sé por qué se subió a la parra. Pero en general, los cuadros del equipo son flojitos, que era también uno de los defectos que adolecían los anteriores. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las personas que podrían estar ahí, pues son personas que tienen su negocio, que la política se ha desprestigiado tanto y no quieren implicarse en una acción que es muy difícil, ¿eh? Yo también considero que es muy difícil. Y también es verdad otra cosa, en las pasadas elecciones municipales, no sé en los otros municipios, pero en el mío era muy difícil encontrar gente competente para meter en la lista. Y esa dificultad sé que la tuvo la actual alcaldesa, Juana, porque me lo ha confesado ella a mí. Sé que la tuvo también el PP y eran los que jugaban a caballo ganador. Y bueno, incluso un grupo de ciudadanos que intentamos una tercera vía de independiente, la tuvimos y al final desistimos. Es decir, que por otro lado, cabe esa disculpa. Entonces al final, claro, haces la lista con lo que tienes, es decir, con la gente que te dice sí, que se mete en ese compromiso. Y nos hemos encontrado equipos muy jóvenes, que yo creo que este sí es un mal endémico casi de muchos municipios. Un equipo de gente muy joven, muchos de ellos con carreras universitarias, algunos de ellos alumnos míos, o que he sido profesor de ellos en algún momento de su carrera de estudiante, pero cuyo, digamos, tú tiras de su historial en la seguridad social y es cero. Entonces no sabes si este chico, primero, tiene la suficiente experiencia, segundo, si se ha presentado ahí porque de verdad es esa cosa juvenil que quiere hacer algo por su pueblo, porque al final quiere los 1.500, los 2.500 euros de... Y ese es el problema que tenemos en la política local. Llevan muy poco tiempo, llevan 6 meses en el puesto los nuevos alcaldes y concejales. Vamos a darle también un poco de margen. No, y yo se lo he dado y he empezado diciendo que te reconozco como vecino, que en lo que a mí me afecta, lo que yo conozco, que es la puerta a mi casa, hay más preocupación, está más limpio, hay más cercanía con el ciudadano, por lo menos lo harán mejor o peor, pero van y te dan explicaciones. Otros llevan más tiempo en política. En el nuevo Congreso que hoy se ha constituido no está Jesús Caldera, entre otros, digo el nombre de Jesús Caldera porque lo he leído. Jesús Caldera del PSOE, que ha estado 34 años como diputado, 9 legislaturas, que se dice pronto. Debería ser 36, pero se ve que alguna fue más corta, duró 2 años, ¿no? 34 años como diputado. Así que porque lleven los alcaldes y concejales nuevos 6 meses, pues le damos un poco de... Y se lo vamos a dar. Para que trabajen. Bueno, Plácido, yo este año nuevo le decía en plan jocoso a algunos amigos, les felicitaba el año diciendo feliz año sin elecciones, pero porque estábamos saturados, ¿no? Pero no sé si lo vamos a conseguir. De las catalanas parece que nos hemos librado de momento. Y de las generales, pues hay que esperar un poco. Hay que esperar. Pero vamos, que nadie cierre posibilidades a nada. Digamos que hay bastantes probabilidades que se repitan, pero que tampoco lo den por seguro. Es decir, mi primera apuesta sería, van a haber elecciones, pero quiero creer esa capacidad de responsabilidad, de función de Estado que tienen nuestros políticos y que, bueno, llegue un momento in extremis también, donde se dejen de postureo y vayan al grano. Y el grano es decir, bueno, vamos a pegar, vamos a arrimar el hombro a que esto salga 4 años. Porque al final la política que se puede hacer, ya te digo, es muy pequeña, tiene muy poco margen de maniabilidad, ¿no?, los gobiernos. Bueno, yo sé que tú todo esto lo vas a vivir, lo estás viviendo y lo vas a vivir apasionadamente, así que no descarto dentro de unas semanas o unos meses volver a llamarte y damos otro repaso. Por lo menos cuando sepamos la solución. Sepamos algo. El final de que la comedia. Que no sean solo conjeturas. Plácido Guardiola, muy amable, muchas gracias. A ti. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por estar ahí, señoras y señores. Nos encontramos en otra edición de Primera Línea. Buenas noches.